Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es, en verdad, el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, nos encontramos en este 17º domingo del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios nos coloca en la primera lectura este pasaje del libro de los Reyes. A través de la imagen de la primicia del grano y de la cebada, se nos presenta la fecundidad del mundo como don del Señor. Y precisamente la repartición nos recuerda que Dios bendice al ser humano a través del alimento, de la bebida, y que multiplica sus dones para que en medio de la multiplicidad de seres humanos haya saciedad, haya satisfacción, porque, como dice el profeta, comerán todos y sobrará. La plenitud de la vida, entonces, es la enseñanza que Dios quiere darnos a través de la imagen de un banquete en donde pareciera que no alcanzaría la comida, y a través del don de Dios queda alimento de sobra. Él hace posible que el alimento alcance para todos. Cuando nuestra vida está en las manos de Dios, nada nos hace falta. Por eso es fácil entender en el Evangelio que cuando uno recurre a la persona de Jesús, nada nos hace falta. Es interesantísimo que el evangelista San Juan coloque el relato de la multiplicación de los panes cerca de la Pascua, porque precisamente la Pascua será la auténtica celebración en la cual se nos dará aquello que saciará nuestras necesidades. Será el momento en el que, a través del don de Dios, seremos auténticamente saciados en nuestra vida. Por eso, ante Jesús ya no habrá ninguna otra necesidad. Y por eso los signos
que a lo largo de su predicación y de su vida van anunciando y testificando su obra de salvación, nos aleccionan para entender lo que Él realiza en medio de nosotros. De acuerdo con San Agustín y con San Cirilo de Alejandría, la imagen de los 5 panes nos recuerda a través del número 5 la referencia a los libros de la ley. Encontramos entonces una clara alusión al Antiguo Testamento. Y nos dice el santo obispo de Hipona: con razón, no son panes de trigo, sino de cebada, ya que son libros del Antiguo Testamento. Saben que la cebada es de tal naturaleza que difícilmente se llega a su médula. Está recubierta la médula misma de una envoltura de paja tan tenaz y tan adherida que con dificultad se separa. Así es la letra del Antiguo Testamento. Está cubierta con la envoltura del misterio carnal, pero si se logra llegar hasta su médula, alimenta y sacia. Llevaba pues un muchacho 5 panes y 2 peces. Si queremos saber quién es ese muchacho, tal vez es el pueblo de Israel. Los llevaba como un niño, sin comer de ellos. Esas cosas que llevaba encerradas pesaban, y abiertas nutrían. Los 2 peces puede ser que significaran aquellos 2 sublimes personajes del Antiguo Testamento que eran ungidos para santificar y regir al pueblo, el sacerdote y el rey. Así, a través de esta imagen vemos cumplidas las 3 grandes figuras del Antiguo Testamento: el profeta que da la ley, el rey que acompaña al pueblo y el sacerdote que cumple una función de santificar. De hecho, esa es la imagen que la liturgia nos presenta a través de las lecturas de este domingo. La celebración misma de la Pascua semanal, domingo a domingo, tiene la finalidad de ayudarnos a santificar nuestra propia vida. La imagen de la hierba era precisamente la comodidad del lugar y la cercanía de la Pascua, en la cual el Señor anunciaba su entrega, pero no una entrega cualquiera, sino una entrega precisamente para alimentarnos, para que a través de la comunión de su cuerpo entráramos a una dimensión de comunión más profunda con Dios, con el Dios vivo y verdadero por quien se vive, como nos enseña la carta de San Pablo que hemos escuchado, este pasaje tan bello de la carta a los Efesios, que nos lleva a reconocer que este Dios nos ayuda a sostener el vínculo de la paz, incluso en medio de la dificultad, como pudiera ser la prisión. Pablo nos invita a vivir nuestro llamado como cristianos en medio de las dificultades, con un auténtico amor, con una vida de humildad, amabilidad, soportándonos unos a otros en la comprensión, precisamente porque el Espíritu nos lleva a una profunda unidad del cuerpo y del Espíritu, porque una sola es la esperanza de la vocación que hemos recibido en Cristo, porque uno solo es también el bautismo que nos ha hecho parte de la Iglesia, porque uno solo es nuestro Dios, Padre de Cristo y Padre de cada uno de nosotros, porque uno solo es Cristo que nos ha salvado con su entrega en la cruz, porque uno solo es el Señor
que ha constituido los sacramentos como fuente segura de la gracia, y porque uno solo es el Espíritu que actúa a través de todos y vive en todos, especialmente en medio de su Iglesia, como un don para la salvación y reconciliación de los hombres en el mundo. Pidámosle a Él que nos ayude a ser fuente de bendición para el Señor en medio de nuestros hermanos, como nos dice el Salmo 144, porque los salmos constituyen respuestas a la palabra de Dios. Son nuestro modo de acoger y contestar a esta palabra que hemos recibido. Y por eso podemos decirle que te alaben, Señor, todas tus obras, nosotros que somos tus obras, que tus fieles, o sea, cada uno de nosotros, Señor, que tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas, porque las hemos vivido. A ti, Señor, vuelven todos, porque nos has alimentado, porque no nos has dejado con hambre y tus manos generosas nos han dejado satisfecho. Gracias, Señor, porque tu justicia ha tocado nuestra vida y no estás lejos de los que te buscan. Gracias, Señor, porque tu luz ha brillado en medio de nosotros y no has dejado de escuchar la voz de los que te invocan. Que así sea.